capítulo 12. Vamos a seguir esta mañana con el estudio que venimos trayendo en este evangelio y hoy vamos a entrar en el capítulo 12, que va a ser el momento crítico donde va a darse el quiebre del rechazo a Cristo. El capítulo 11 lo anticipaba. Jesús habló de por qué es que los judíos estaban por rechazar el reino y al rey, pero en el capítulo 12 vamos a ver cómo se va a desenlazar esto y vamos hoy a estudiar la primera historia que nos va a mostrar cuál fue el punto del conflicto. Pero a modo de repaso, ¿se acuerdan que la semana pasada, en el cierre del capítulo 11, vimos a Cristo hablar de la gracia asombrosa de Dios, que había obrado para salvación y que estaba cumpliendo lo que se había propuesto, solamente que no era lo que el mundo anticipaba? Y el hecho de que Jesús sea rechazado por los sabios de este mundo no indicaba de que el mensaje de Jesús no sea válido porque los líderes no lo aprobaron, sino que más bien demostraba este propósito especial, soberano que Dios tuvo, de mostrar su salvación a los humildes, a los simples. No los que eran tenidos por este mundo como importantes o que habían tenido mucha preparación y formación, sino para la gente que estaba dispuesta a escuchar y a entender y a responder al Evangelio. Entonces, Jesús ya dio esta pauta de dónde iba a venir el rechazo principal. Iba a venir de los que eran tenidos como los líderes de esa época y los que se consideraban muy religiosos, los que se consideraban los guardianes de la doctrina y de la verdad de aquella época. Y Jesús anticipa que esto va a pasar. En el capítulo 12 lo vamos a ver suceder. El último pasaje, cuando estábamos terminando la sección la semana pasada, veíamos esta invitación de Cristo, que aunque veíamos que Dios obra de forma soberana en la salvación, también en el plan de Dios estuvo el hacer estos llamados públicos sin distinción, invitando a todos a venir a Él. Claro, algunos sabemos que no van a venir porque son demasiado orgullosos para venir. Están demasiado seguros en sí mismos para venir a Cristo. Pero los que estaban escuchando a Jesús, entre ellos había muchos que eran niños y que estaban respondiendo al mensaje, estaban viniendo a Él. Y Jesús les dio esta invitación a seguirlo a Él, a someterse a Él, a servirlo a Él. Y les hizo una promesa. Les dijo que a todos los que le seguían iban a encontrar en Él una nueva libertad, una nueva forma de paz que Jesús habló en este pasaje, que es el reposo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Todos los que vengan a Él iban a disfrutar de estar sometidos a un amo bueno, compasivo, misericordioso. A un amo que no los iba a oprimir y a cargar y agobiar, sino que por el contrario vino a salvarles. Y entonces les iba a guiar con ternura, con fidelidad. Y esto es el tesoro más precioso que tiene el reino. El tesoro más precioso que tiene el reino no es solamente los beneficios físicos. No era solamente el que iban a tener prosperidad y iba a mejorar las cosas de esta vida, sino que el tesoro del reino estaba en un cambio de amos.
en donde ahora el pueblo de Dios iba a tener un amo bueno, misericordioso, compasivo, que iba a hacer que sus cargas sean ligeras y que sea fácil de llevar el yugo de la obediencia a Él. Entonces, esta promesa ahora va a ser explicada en el próximo pasaje. Yo lo presenté un poquito la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver con más detalle. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que si lo seguían iban a sentir o iban a experimentar el gozo de tener esa carga ligera o ese yugo fácil? Y yo les explicaba que el mundo de esa época estaba hundido bajo una presión inimaginable de un sistema religioso que les dominaba con culpa, les dominaba con una serie de reglas que tenían que cumplir para poder dar a la medida y poder ser aprobados por Dios. Y toda esta carga hacía que sus vidas sean vidas miserables. Es la carga de la religiosidad que ha hundido al mundo en esto que promete libertad, que promete salvación, pero no es otra cosa más que solamente una carga enorme para llevar, imposible de sobrellevar. Entonces, cuando Jesús habló de este yugo, de esta carga, Él estaba hablando de una nueva forma de vivir la vida espiritual. Ellos habían conocido la forma que los fariseos le habían propuesto. Y era una forma que proponía una lista de regulaciones de todo lo que ellos hacían. Y si ellos la cumplían, ellos podían saberse que estaban bien con Dios. Pero Jesús le va a hablar de otra forma de vivir la vida espiritual. Una forma que está basada en una relación con Dios. Una relación con un Dios misericordioso y compasivo que dio normas y dio reglas, pero que esas reglas no están dadas para destruir al hombre, para hundir al hombre en un peso de culpa, para poner sobre él una montaña de reglas que sean su vida espiritual, sino que todo lo contrario. Las reglas que Dios dio son reglas que fueron dadas a favor del hombre, para dar bendición al hombre, para dar verdadera libertad al hombre, para guiar al hombre a un camino de una relación con Dios que esté llena de sus bendiciones. Entonces, esta diferencia es una diferencia que a veces nos cuesta verla en la práctica, pero está a un universo de distancia. La diferencia entre la religiosidad y la verdadera vida espiritual. Las dos reconocen que hay reglas que cumplir, pero las reglas las miran desde dos puntos de vista totalmente distintos. Uno mira esas reglas como los requisitos para complacer a Dios y para establecer su propia justicia y lograr ganar el reino. El otro mira esas reglas como parte de una relación que desean y una relación que les trajo el gozo y la libertad real y una relación que ellos van a buscar con todas sus fuerzas. Entonces, el hombre espiritual, realmente espiritual, va a ser un hombre disciplinado, va a ser un hombre esforzado, va a ser un hombre que va a temer el pecado y va a huir del pecado, pero lo va a hacer de una forma muy distinta al hombre religioso. El hombre espiritual lo va a hacer con esa nueva libertad que ha recibido en Cristo, con ese gozo de llevar la carga que Cristo puso sobre él y no las que otros hombres pusieron sobre él o que él mismo se impuso. Es el gozo de poder caminar al lado del Señor y tener esa comunión que su alma tanto anhela. Entonces, este pasaje nos va a mostrar ese contraste, nos va a mostrar la diferencia de estos dos mundos y lo va a mostrar contrastando cómo los fariseos pensaban de la ley y cómo Jesús va a tratar la ley. Va a haber un punto que va a traer el conflicto
y de ahí se va a mostrar qué hay atrás de esa tensión. Hay dos formas de entender la ley totalmente opuestas. Y lo que Jesús nos va a mostrar acá es a qué se refiere Él cuando dice que van a tener descanso. ¿Cuál es el reposo del Hijo de Dios? Yo decía la vez pasada, el reposo del Hijo de Dios no es un reposo que no reconoce la autoridad de Cristo. Es un reposo que lleva un yugo, pero lleva un yugo que es liviano, que es fácil de llevar. Así que este pasaje nos va a enseñar este principio. ¿Cuál es el verdadero reposo? El verdadero reposo al cual Cristo nos ha llamado. El título del mensaje entonces es El reposo cristiano. ¿Cuál es el reposo cristiano? Este pasaje nos va a meter en algunos temas bastante controversiales hasta nuestro tiempo y es, ¿deberían los cristianos seguir observando el día sábado como día de reposo? ¿O será que en el cristianismo se reemplazó el sábado por el día domingo y ahora el domingo debería ser tomado como el día de reposo? ¿Cómo se entiende esta ley y cómo Cristo la practicó? ¿Será que Cristo anuló la ley? ¿Será que Cristo desacreditó la ley y estableció una nueva ley? De ninguna manera. Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo el cristiano interpreta el día de reposo y cómo el cristiano lo vive de forma práctica. Y vamos a ver en el corazón de todo este pasaje un concepto de la cristología, de la identidad de quién es Cristo, también sumamente poderoso, porque este pasaje nos va a mostrar a Cristo como el soberano y la autoridad máxima para determinar las leyes del reino. Y esto va a mostrar de nuevo a Cristo como Dios en esa autoridad y nos va a llamar a someternos a Cristo como el que determina las normas por las que nosotros vivimos. Así que este pasaje es muy rico, tiene muchos temas que van a ser muy valiosos, pero en el corazón está esto, ¿de qué se trata el reposo cristiano? Así que vamos a leer del versículo 1 al 8 esta mañana y dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Arranca, entonces vamos a responder a esta pregunta, ¿qué es el reposo cristiano? Y en primer lugar, el reposo cristiano, vamos a ver que es contrario a la opresión religiosa. El reposo cristiano es la antítesis, es lo opuesto a la opresión religiosa. Y en los primeros dos versículos vamos a ver ese contraste muy claramente. En el versículo 1 arranca Mateo con esta frase que ya explicamos la semana pasada, en aquel tiempo. Esto no señala que pasó inmediatamente después al evento anterior, pero relativamente en el mismo tiempo. Y Mateo está conectándolos conceptualmente. Mateo quiere que unamos la idea anterior con esta. Entonces, lo último que vimos fue a Jesús hablar acerca de este reposo al que él invitaba al mundo a venir. Entonces, ahora viene una historia que Mateo elige para ilustrar este reposo del cual Jesús estaba hablando. Y comienza esta historia con esta frase, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Como ya vimos, Jesús
no se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Él recibió una misión del Padre, él tenía que predicar y anunciar el reino a todo Israel, así que él viajaba todo el tiempo, de pueblo en pueblo. Y muchos momentos él se encontraba con sus discípulos en el camino. Cuando él viajaba, a veces iba por caminos que habían sido preparados y entonces los romanos eran expertos en esto y tenían sus rutas principales que recorrían el mundo y que habían sido cavadas, que habían sido embaldosadas, que estaban emparejadas, que estaban patrulladas. Había algunos de estos caminos, pero la verdad es que la mayoría de los caminos eran simples senderos que no estaban muy preparados, cruzaban en medio de los campos y en este sendero fue que Jesús se encontraba en este día. En la zona de Galilea, los campos eran muy fértiles y nos cuentan los historiadores que en ese tiempo había muchos hombres con muchos campos, hombres ricos, que se lo alquilaban a otros que los hacían producir y les pagaban entonces a ellos. Así que si vos hubieses pasado caminando por estos campos, no era tierra abandonada, era tierra cultivada. Y Jesús está cruzando por esta región. La palabrita específica que se usa ahí para sembrados está hablando de cultivos de granos, en donde los campos de esa región eran muy característicos. Y aunque no sabemos mucho, no hay muchos pasajes que nos dan cronologías muy detalladas, este pasaje nos da una indicación. Estos campos estaban listos para ser cosechados, lo que nos hace suponer que este evento pasó ya sea a fines de marzo o principios de abril, que era la época donde se empezaban a cosechar estos campos. Cuando se nos cuenta la historia, se va a contar lo que los discípulos empezaron a hacer y aunque te llame un poco la atención, tenés que saber que la cultura de ese tiempo permitía que el que iba caminando por esos senderos, y de nuevo no había alambrados al lado de los campos, entonces los cultivos llegaban hasta el mismo camino donde vos venías. Así que estaban ahí a las manos. Y la ley del Antiguo Testamento, dada por Dios, cuidaba de los necesitados de muchas maneras, y una manera era esta: dándole libertad a los viajeros para comer lo que necesitaban en el camino. Dios muestra en sus leyes mucha compasión y misericordia por personas en situaciones de necesidad. Entonces, claro, una persona viene viajando cansado en el calor del día y un judío que estaba pensando solo en sus intereses hubiese puesto todo un cerco alrededor para no permitir que nadie le toque lo suyo, pero la ley decía: no lo hagas. Deja que eso quede ahí. Dios te está dando tanta abundancia, deja que esa abundancia sirva para suplir necesidades de otros. Así que ahí en Deuteronomio 23, 25, por ejemplo, aparece esta ley donde se le permitía a esta persona arrancar espigas con su mano. Hace una aclaración: mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Vos te imaginás el viajero llevándose la hoz, que es esa herramienta para cortar? ¿Y qué haces? Bueno, no, la ley permite, pero no, la cosa es que puedas comer algo, no que salgas a juntarle la cosecha a tus vecinos. Entonces, la intención no era que sean perjudicadas las personas que tenían sus campos, pero sí que de la abundancia que había pueda suplir una necesidad puntual al viajero que viene con hambre y para ese momento tenga algo que comer. Así que esto era algo normal. Y en aquel tiempo el trigo no había sido modificado genéticamente como en nuestro tiempo, así que hoy vos ves los campos de trigo y los ves peticitos a todos los trigos. En el mundo antiguo las espigas eran largas, así que llegaban hasta tu altura, así que agarrar una espiga en el camino no requería ni siquiera que te agaches. Era mientras iban caminando, podían arrancar y caminar y seguir su camino. El tema es que esto
que se nos va a narrar va a suceder en un día de reposo. Esta situación es la que va a crear la tensión en la historia. Y va a crear una situación porque los fariseos habían creado toda una serie de regulaciones interminables para definir qué es lo que se podía y no se podía hacer en los días de reposo. Estas regulaciones llegaron hasta los niveles más absurdos, controlando qué cosas eran permitidas y qué no. Y había varias que podríamos pensar en esta situación. En esta situación, estos hombres estaban viajando y no se nos narra cuánta distancia iban a caminar. Pero la ley de los fariseos prohibía que vos camines más de 1 kilómetro, eran 1100 metros, estaba contado por pasos, que esa era la distancia máxima sin romper la ley que decía que no se podía viajar en ese tiempo. Entonces, había regulaciones en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la salud, que ponían un montón de reglas de cómo se tenía que vivir este día. Observar el día de reposo para los judíos era algo muy delicado. Era algo tan importante para su sistema religioso que hay un evento que había pasado un par de siglos antes que lo ilustra. Unos siglos antes de Cristo, hubo una familia de judíos que lideraron una revuelta contra los griegos y lograron liberar toda la nación de Israel. Pero fue un tiempo de batallas y de mucha presión, mucha dificultad. Se llamó el tiempo de los macabeos. Los macabeos fue el sobrenombre que se le dio a esta familia. Así que estos hombres crearon ejércitos que se usaban para ir y pelear batallas y lograr reconquistar Israel. Pero había un problema. Era qué hacían el día sábado. Y en un momento, los enemigos se dieron cuenta de que Israel cuidaba el día sábado, así que planearon las invasiones los sábados y las batallas. Y los primeros macabeos, los primeros de estos guerreros, sentían tanto celo por obedecer la ley que no peleaban. Entonces simplemente se quedaban para que los maten. Hicieron estragos los enemigos. Llegó un momento donde Israel pensó, pero esto es insostenible. ¿Cómo vamos a sobrevivir como nación si mantenemos esta regulación? Así que se reunieron todos y crearon una nueva subley del día de reposo. Y era que si nos atacan el día de reposo, Dios permite que nos defendamos. Así que después de muchas masacres, cambiaron la ley y al final terminaron ganando todas estas batallas y liberándose de los griegos. Pero vos entendés algo con esta situación de lo importante que era cumplir el día de reposo. Era tan importante que vos te dejabas suicidar para no romper este día de reposo. Romper el día de reposo era algo sumamente serio. De hecho, la ley en Éxodo 31, 14 y 15 condena con la muerte al que rompía el día de reposo. Entonces, el tema es este. Va a surgir una situación porque hay una regla, una norma que era vista como sagrada, que todos la cumplían. Y Jesús va a tener la audacia de romper esa ley. Y al romperla se va a crear toda esta tensión que va a demostrar la diferencia entre la religiosidad y la vida espiritual verdadera, el descanso al que Jesús llamó. Ahora, quiero decir algo más. Cuando digo que Jesús va a romper esta ley, no estoy diciendo que Jesús rompió la ley de Dios del día de reposo. Porque Jesús mismo dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Jesús nunca rompió ningún mandamiento. Lo que Jesús rompió fueron las normas hechas por los fariseos que interpretaban la ley. Pero esta interpretación no era una interpretación legítima. Era tomar la ley
y construir sobre la ley un sistema religioso humano. Y Jesús no tuvo ningún respeto por ese sistema religioso humano. Jesús no tuvo ningún problema en romper todas esas leyes humanas, porque esas leyes humanas lo que terminan haciendo es socavando la autoridad de Dios. Así que el problema que va a surgir tiene que ver con que Jesús va a tener la audacia de romper una de estas normas que los fariseos habían puesto en cuanto a cómo se tenía que cuidar el día de reposo. El pasaje nos explica cuál es la situación. Cuando dice, y sus discípulos, mientras Jesús venía andando el día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La palabra hambre ahí no se refiere, ¿no es cierto?, que solamente tuvieron ganas de comer algo, un snack en el camino, sino la expresión hambre muestra un deseo intenso, una situación de verdadera necesidad. Esta palabra se usa así en muchos otros pasajes y Mateo la resalta para mostrar la validez de lo que ellos estaban haciendo. Era lo que el Antiguo Testamento permitía. Entonces ellos empezaron a arrancar espigas. No es que llevaban la hoz, sino que agarraban mientras pasaban y las levantaban, las cortaban, las arrancaban y a comerlas. Bueno, el versículo 2 nos va a mostrar la reacción de estos líderes cuando dice que viéndolo los fariseos les dijeron. Esto inevitablemente te lleva a preguntarte cómo fue que los fariseos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y la expresión viéndolos te da la idea de que ellos estaban chusmeando, estaban ahí pendientes para ver qué es lo que hacía Jesús en este día sábado, tratando de encontrar algo para acusar a Jesús. Así que las intenciones de estos hombres se empiezan a ver y van a ir siendo cada vez más claras. Pero ellos de repente aparecen de atrás de los matorrales y dicen, ¡ajá! Miren lo que están haciendo. Y la acusación, miren cómo está planteada. He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Ese tus discípulos hace a Jesús el responsable de todo esto. Y la acusación es, ellos hacen continuamente, la forma del verbo que están usando ellos, no están marcando una práctica específica, un momento específico, sino como dándole el aspecto continuo a la acción. Ellos hacen continuamente lo que no es lícito hacer en un día sábado. Esta idea de lo que es lícito o no es lícito trajo bastante debate en el ministerio de Jesús, porque estos hombres estaban obsesionados con este concepto de qué es lícito y qué no. En la mente de ellos, Dios era como un tirano que había dado una serie de normas y que estaba pendiente de quién la podría romper en la forma más mínima y estaría dispuesto inmediatamente a traer toda su ira y todo su juicio sobre el infractor. Lícito o no lícito era el concepto que definía su vida religiosa. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Pero cuando vos pensás en términos de lícito y no lícito, corres con un peligro. Poder ver atrás de las regulaciones que Dios realmente dio, el corazón y el sentir de Dios en esas regulaciones. Estas personas no conocían a Dios, no entendían a Dios, no temían a Dios, solamente se ocupaban de este concepto de lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, tuvieron muchas conversaciones con Jesús sobre este tema. En el capítulo 19, por ejemplo, ahí mismo de Mateo, dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? De nuevo, ¿es lícito el divorcio? En el capítulo 22
versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En el capítulo 27, versículo 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Este último pasaje me vuela la mente, ¿no? Estos hombres que acaban de decidir que Jesús tenía que ser ejecutado, sabiendo que era el Mesías, ahora están evaluando si es lícito usar el dinero que Judas tiró en el piso después de suicidarse, que ellos le habían pagado para entregar a Jesús, si es lícito usarlo para ofrendas o no. Todo lo demás no les incomodaba en lo absoluto. Solamente su sistema, sus reglas. ¿Es lícito o no es lícito? Esa es su pregunta. Y acá vienen con una acusación a Jesús. No, ellos están haciendo lo que no es lícito hacer el día de reposo. Estos hombres habían tomado lo que Dios dio en la ley como una dádiva de gracia para el hombre y lo convirtieron en un sistema de tradiciones humanas que buscaban establecer la justicia propia más que honrar el sentir de Dios en este mandamiento. ¿En qué forma no era lícito lo que estaban haciendo? Vos decís, pero la ley lo está permitiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde rompieron la ley? Bueno, es que ellos están trabajando el día de reposo. Y decís, pero no están trabajando, tienen hambre y están comiendo lo que va en el camino. Pero en su sistema, arrancar las espigas era visto como cosechar un campo. Entonces estaban desobedeciendo el mandamiento porque estaban cosechando el día de reposo, lo cual no se permitía. Frotarlas con la mano para sacar la espiga, el grano, era una forma de trabajo físico. Y Dios prohibía el trabajo físico. Soplarlo para que se le vayan las pajitas y queden las semillas, era visto como el trabajo de limpiar el grano. Y comérselo era visto como el trabajo de preparar comida, lo cual estaba absolutamente prohibido. Todo lo que vos comías el día sábado tenías que prepararlo el día anterior. El día sábado no se podía preparar ninguna comida. Entonces, estaba escuchando un comentarista que estaba explicando esto de la preparación de las comidas y, claro, había reglas que permitían que una persona pueda comer, preparar algo y comer el día sábado. Pero era solamente en el caso extremo que la persona esté a punto de morir de hambre. Si vos decís, a ver, si no come, muere hoy, entonces puede comer. Pero si no moriría hoy, muere mañana, entonces no puede comer el día de reposo y prepararse nada, porque el día de reposo está prohibido trabajar en cualquier manera. Todas estas reglas no se habían señalado en el Antiguo Testamento, eran la forma como los fariseos la interpretaron para buscar proteger supuestamente el sentido de la ley. En otras formas podríamos pensar, ellos trataron de construir un cerco alrededor de la ley para asegurarse que el pueblo de Dios cumpla con estos principios. Y ese cerco lo fueron extendiendo cada vez más lejos. Así que este era el problema. El problema era un sistema religioso asfixiante que hacía que el pueblo de Dios, en vez de disfrutar del día de reposo como un regalo de Dios, para que ellos, en vez de estar ocupados en sus cosas, ellos puedan pensar en Dios, servir a Dios, disfrutar con sus familias. En vez de eso, ellos pasaban todo el día de reposo pensando en qué podían o no podían hacer. Y se volvía en una tortura, en todo un sistema que quitaba todo el gozo de ese día. Y todo esto por estos hombres que buscaban de esta manera establecer su justicia propia. El reposo cristiano, entonces, es contrario a la opresión religiosa. Segundo lugar, el reposo cristiano
tiene las prioridades de Dios como guía. El reposo cristiano tiene las prioridades de Dios como guía. Jesús va a responder ahora, en el versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Esto fue una puñalada para estos hombres. Porque con estas palabras no leyeron. Está confrontando a hombres que se creen los maestros de Israel. Ellos son de los pocos que tienen acceso a la ley. En el mundo antiguo casi nadie podía leer la ley porque la mayoría no sabían leer y aún sabiendo leer casi nadie tenía copias de la ley. Pero estos eran los expertos. Cuando eran niños y los entrenaban para ser fariseos, les hacían memorizar todo el Pentateuco, toda la ley. Y ellos se paraban a enseñarla y explicarla constantemente. Pero estas palabras de Jesús, no habéis leído, están tocando un punto muy importante en la bibliología. Y es que leer la ley no es sinónimo de entender la ley. Una persona puede memorizársela completamente, puede enseñarla, puede pararse como los fariseos con todos sus sistemas, pero aún así ignorar completamente el concepto o el sentir, el sentido de los pasajes. Ahora, ¿por qué lo ignoran? ¿Será que los pasajes son demasiado complejos? ¿Será que nadie los podía entender y hizo falta que Jesús apareciera para que Él les explique lo que significan los pasajes de la ley? No es que los pasajes eran difíciles de entender. Es que la dureza del corazón de estos hombres, la ceguera espiritual que ellos tenían, hacían que aunque tuviesen acceso a la ley, ellos constantemente distorsionaran el sentido de la ley. Ellos no entendían el significado de la ley. Y desarrollaron sus propios conceptos y se apartaron cada vez más de la verdad. Y ahora están deambulando en un mundo de oscuridad y Jesús tiene que confrontarlos con esto tan básico. No leyeron lo que dice la ley. ¿Es esto el día de reposo, lo que ustedes están señalando? Así que Jesús va a dar dos ejemplos en la narrativa bíblica para demostrar cómo debe ser tomado el día de reposo y cómo Dios quería que se use en la práctica. No para cargar al hombre con regulaciones y culpa, sino para liberar al hombre para que pueda vivir una vida para la gloria de Dios. Este es el objetivo real de la ley y es lo que ellos no habían visto. Déjeme decir algo entre paréntesis. Van a ver que Jesús va a elegir dos historias. Las historias bíblicas son algunos de los pasajes más manipulados o distorsionados que hay. Cuando vos escuchás a un predicador contar una historia o leer una historia bíblica y predicarla, tenés que saber que es muy fácil de pervertir el sentido de las historias. Y de en vez de quedarte con lo que los autores estaban queriendo decir, vos poner en esas historias tus propias ideas. Entonces, hay mucha distorsión a través de las historias. Hay muchos que menosprecian aún las historias y piensan que las historias no tienen nada profundo que enseñarnos. Pero Jesús va a elegir dos historias para definir un tema teológico sumamente delicado, sumamente importante para su tiempo y todos los tiempos, y es cómo se entiende el reposo de Dios. La primera historia que eligió es una situación que pasó con el rey David. Y esto está narrado ahí en Primera de Samuel, en donde en el capítulo 21, del 3 al 6, se cuenta que en un momento David estaba escapando de Saúl y pasa por donde estaba en aquel tiempo el tabernáculo. El tabernáculo no estuvo siempre en el mismo lugar y en ese tiempo estaba ahí a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén.
todavía no había sido traído a Jerusalén. David va a hacer eso y él después va a construir el templo ahí. Pero pasando David por donde estaba el tabernáculo, andaba con un grupo de hombres y estaban escapando, pero él no le dijo al sacerdote por qué estaba ahí. El sacerdote lo conocía, era el general del rey, así que confiaba en David, y David pasó y le pidió al sacerdote que les dé de comer. El sacerdote no tenía comida. Entonces, David le pide al sacerdote que le dé la comida que él tenía como sacerdote. Entonces en el versículo 3 le responde el sacerdote: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En la ley se requería que los sacerdotes todas las semanas cocinen pan, 12 panes, y que los pongan en una mesa que estaba en el lugar santo. A la derecha, en el lugar santo, estaba esta mesa que simbolizaba la mesa de la comunión con Dios. Estaban las 12 tribus representadas en los 12 panes. Y para que el pan no se ponga viejo, todas las semanas se les sacaba ese pan y se ponía pan nuevo. Esos panes que se sacaban habían estado en el lugar santo y solo podían ser comidos por los sacerdotes. La ley lo requería de esta manera. En Éxodo capítulo 29, 32 al 34, se prohíbe que ningún extraño coma de ese pan, solamente los sacerdotes. Ahora, cuenta Jesús esta historia y está haciendo algo muy llamativo. Él está tomando al héroe de la nación de Israel y está mostrando cómo una ley de Dios fue quebrantada sin que se culpe a esa persona por haberla quebrantado. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? Cuando Dios da una ley, ¿no espera que la cumplan? Absolutamente. Pero atrás de todas las leyes de Dios, lo que hay es un sentir. Hay algo que la ley está buscando lograr. Hay momentos en donde las leyes de Dios se enfrentan y encontrar situaciones como la que se describe acá. Un hombre que no tiene nada que comer. Él es el siervo de Dios, viene con otros, Dios lo guarda a él. ¿Y qué haríamos con este hombre? ¿Debería este hombre romper la ley y comer los panes o deberíamos dejarlo morir de hambre? Y la respuesta de este sacerdote fue la correcta. La respuesta es, aunque la ley lo prohíbe, hay una ley que está por sobre esta ley. Y es el sentir de Dios en la ley. Y es el sentir del amor. En ese caso, lo que Dios avalaría es que esta ley sea dejada a un lado en este momento para que esta persona pueda ser alimentada. Y lo que Jesús está mostrando, el argumento de Jesús entonces, es que se le permitió a David romper una ley con sus seguidores porque había algo importante que debía ser protegido. Y entonces Jesús está usando esta historia para mostrar la diferencia entre el concepto de es lícito o no es lícito y el sentir de Dios al dar las leyes. El sentir de Dios al dar las leyes no era esclavizar al hombre o limitar al hombre o destruir al hombre o matar al hombre. El sentir de Dios era
con la ley de los panes, mostrar su santidad. Pero parte de la santidad de Dios incluye su compasión y su misericordia. Y por eso en esa situación era correcto desobedecer la regulación para poder suplir una necesidad. La segunda historia que Jesús va a contar, o el segundo ejemplo del Antiguo Testamento, agrega ahí mismo: ¿o no habéis leído en la ley, la misma confrontación, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces Dios estableció una ley. Ahora Jesús pasa de el ejemplo general: las leyes se pueden romper si es que hay un sentir en la ley que debe regular aún la administración de esa ley en esta situación. Jesús estableció ese principio con la primera historia y ahora Jesús va a ir al tema del día de reposo. Y entonces Jesús le dice: bueno, miremos el día de reposo. El día de reposo también se rompe sin culpa. ¿Quién lo rompe sin culpa? Jesús le dice: los sacerdotes. Todos los días de reposo el templo estaba funcionando como cualquier otro día. Los días de reposo también. El templo requería mantenimiento, el templo requería sacrificios diarios, el templo requería mucho esfuerzo. Entonces estos hombres que estaban en el templo no estaban reposando, ¿no? Todas las reglas que los fariseos tenían no se cumplían ahí. ¿Y por qué no se cumplían ahí? Bueno, porque había un sentir en las leyes. En este caso, la vida espiritual, la adoración a Dios, tomaba la preeminencia en las actividades de estos hombres. Entonces, el hecho de que ellos estén llevando cargas era algo menor, no era algo que les hacía violar la ley de Dios, sino que la estaban cumpliendo, porque estaban usando sus fuerzas para llevar gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús piensa cómo funcionan sus leyes, las leyes del reino, Él va a romper con este concepto de es lícito o no es lícito, y Él va a establecer el sentir de la ley y va a mostrar cómo las prioridades de Dios son las que están regulando la vida del pueblo de Dios y no una serie de normas detalladas como las que los fariseos habían tratado de formular. Pensalo en tu vida personal. ¿Cómo funciona tu vida cristiana? Hay muchos que piensan que su vida cristiana funciona en base a sus disciplinas espirituales. Entonces, yo soy una persona espiritual porque leo mi Biblia, porque oro, porque voy a la iglesia. Y dentro de esas normas hay subcategorías, ¿no? No solamente hago mi devocional, sino que hago mi devocional en el horario adecuado, con la herramienta adecuada, siguiendo el proceso adecuado. Y sin darnos cuenta, lo que empezamos a hacer es a tomar esa estructura como un indicador de nuestra vida espiritual. Cuando en realidad la vida espiritual no es sinónimo a esa actividad. Esa actividad la hago porque estoy buscando una relación con Dios y quiero una vida santa. Y por eso me esfuerzo en estas disciplinas espirituales, pero no son en sí mismas espirituales. Entonces vos tenés al sacerdote, por ejemplo, que pasa caminando al lado del hombre herido en el camino y no hace nada por este hombre. Porque él tiene una estructura, él tiene que cumplir un horario, él tiene que llegar a su actividad. Pero hay otra ley acá, que es la ley del amor, que debería haber hecho que este hombre deje de lado sus rutinas, deje de lado sus reglas y aún rompa las leyes de Dios. Porque él, como sacerdote, no podía tocar, por ejemplo, a alguien muerto. Y cuando él pasó al lado de este hombre, tal vez él no sabía si él estaba muerto o no,
porque lo dejaron por muerto los ladrones, así que tal vez él pensó, tal vez está muerto, y si está muerto, ¿qué hago? Voy a quedar descalificado del ministerio, ¿no? Pero este hombre debería haber roto esa ley para poder hacer lo que Dios quería que él haga, que él cuide de ese necesitado. Pero cuando uno está absorbido por la religiosidad, entonces lo único en lo que puede pensar son en qué es lícito y qué no es lícito. Jesús está rompiendo con esa estructura y está mostrando que hay algo atrás de la ley. Hay un propósito, hay un Dios que yo tengo que conocer el carácter de ese Dios para poder interpretar en el momento oportuno. Este es el momento para romper la ley. Este es el momento para quedar inmundo, para poder servir a esta persona. Y solamente lo puedo saber en la medida que conozco al Dios que dio la ley. Entonces, el reposo cristiano es contrario a la opresión religiosa. El reposo cristiano tiene las prioridades de Dios como guía. En tercer lugar, el reposo cristiano es regulado por la autoridad del Señor mismo. El reposo cristiano es regulado por la autoridad del Señor mismo. Este reposo cristiano no es anarquía. No es cada uno ahora haga lo que quiera, ya no hay más leyes, ustedes fíjense cómo se quieren manejar. No, sigue habiendo reglas. Pero estas reglas ahora van a ser dirigidas por Cristo. Él va a tomar esa atribución. Y lo que vemos en el resto del pasaje son 3 afirmaciones que Jesús va a hacer como conclusión de todo este pasaje, en donde se va a establecer su autoridad suprema y donde va a mostrar Él en qué forma Él interviene en las leyes que los fariseos habían creado. En primer lugar, Él va a dar esta conclusión: el Señor es más grande que el templo. El Señor es más grande que el templo. Entonces, pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. En el pasaje anterior veíamos cómo un principio más importante regulaba a los demás. Entonces, el principio de la necesidad de una persona regulaba la regla de no se puede comer pan. Entonces, lo mayor domina sobre lo menor. Y ahora Jesús está mostrando que hay algo mayor entre ellos. Tenés que saber que ahí la palabra uno, que aparece traducido en tu Biblia, daría la impresión de que Jesús está hablando de sí mismo, porque Él está hablando, parece en español, que hay una persona que es más grande que el templo. Pero en el griego esto estaría en el género neutro, o sea, hay algo mayor que el templo que está aquí. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, sin duda, Él está acá, Él está ahí con ellos, pero Jesús está hablando acerca de la llegada del reino, del mensaje que Él está enseñando. Él está hablando de esta nueva era, y entonces Él lo está comparando, y todo lo que el pueblo de Israel pensaba del templo, ahora está sorprendiéndolos con esta expresión: hay algo más importante que el templo. Más importante que el templo. El templo es el centro de la religión judía. El templo que fue reconstruido y que fue remodelado por errores, que acá lo tenemos, que es la gloria de Israel. ¿Hay algo más importante que el templo? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios fuera del templo? Y lo que Jesús está explicando acá es que el templo no es el fin, sino que era una etapa en un proceso. Ese templo fue construido para poder anunciar la era del reino. En ese templo, cada elemento del templo está reflejando a Cristo. Cada actividad del templo, cada sacrificio del templo, cada persona involucrada en las funciones del templo, todo era
un mensaje para Israel. Era una sombra, era un testimonio, una profecía de lo que iba a pasar un día. Pero lo que ellos tenían delante era la realidad. Qué locura es la que, frente a la realidad, elegiría quedarse con lo que es sombra y dejar de lado lo que es realidad. Pero ¿no es esto exactamente lo que hace aún en nuestro tiempo el religioso? El religioso se encuentra en medio del pueblo de Dios y elige el templo antes que el reino. Elige las actividades del templo, elige las regulaciones del templo, elige los lícitos o ilícitos del templo y deja de lado a Cristo, su mensaje, su reino, sus reglas. Y esto es lo que ellos estaban haciendo en ese momento y lo que Jesús les está llamando es a un cambio radical. Si ellos iban a venir a Cristo, toda esa religiosidad tenía que ser tirada abajo. Esto es lo que va a molestar mucho a los fariseos. Este punto del día sábado y cómo se debe tomar el día sábado fue el punto de quiebre con estos líderes. Fue lo que terminó de explotar, de rebalsar el vaso. Jesús es un peligro porque lo que Jesús quiere es destruir o tirar abajo todo nuestro sistema. ¿Y sí? Jesús estaba diciendo, entre ustedes hay algo que es más grande que el templo. Más grande que el templo. Lo segundo que va a decir Jesús, ahora en la primera él va a decir el Señor es mayor que el templo, en la segunda va a decir el Señor demanda misericordia. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús es muy incisivo. Esta es una nueva expresión que él usa. Si supierais esto. O sea, esto era muy ofensivo para los hombres que creían sabérselas todas. Y ahora no saben nada. No entienden el corazón de Dios. No entienden el sentir de la ley. Si lo supieran, no estarían volviéndose en jueces para condenar a inocentes. ¿Qué es lo que ellos no sabían? Si supiesen qué significa, y acá esta expresión, ¿cuál es el sentido de esto? Y de nuevo, ellos, claro que habían leído la ley y la sabían, pero no entendían lo que significaba. Si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí en el capítulo 9 ya vimos una expresión muy parecida a esta. En el versículo 13, id pues y aprended, le dijo Jesús a estos hombres, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ya antes Jesús les había confrontado y le había dicho, vayan y estudien esto, porque esto es clave para entender mi misión, mi ministerio. Y ahora Jesús les confronta y dice, ustedes no lo entienden aún ahora. En muchos pasajes Jesús va a condenar a estos hombres por la falta de misericordia. En este pasaje Jesús le está diciendo lo que Dios quiere de ustedes es misericordia. Pero en pasajes, por ejemplo, como en el capítulo 23, versículo 23 de Mateo, Jesús le va a decir, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Vieron? El fariseo se ocupaba de los detalles más minuciosos de los diezmos, pero el sentir de la ley tenía que ver con el amor. Y ellos en ese área fracasaban completamente. No tenían misericordia. Lo que Dios quería era la misericordia, la justicia y la fe.
En contraste con los fariseos está Dios, que Mateo y el resto del Nuevo Testamento exaltan por su gran misericordia. Ahí muchos pasajes los señalan. A mí me gustan mucho las canciones que Lucas registra de María y después de Zacarías. Y en las dos se habla de la misericordia de Dios como una de las marcas más grandiosas del Dios Salvador. En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que lo temen. En el versículo 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La misericordia de Dios es la explicación de nuestra salvación en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, Tito capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro 1, 3. Todos estos pasajes muestran el corazón de Dios. Atrás del corazón de Dios y atrás de cada ley que Dios dio está su misericordia, su deseo de salvar. Ahí cuando se pone de esta manera, misericordia quiero, muestra esto es lo que Dios es, esto es lo que Dios busca, esto es lo que Dios demanda. Esta expresión quiero lo tomamos no solamente como un deseo de Dios, esto es lo que Dios busca en su pueblo, la misericordia. Y lo contrasta el pasaje, quiero misericordia y no sacrificios. Y estos sacrificios tienen que ver con las ofrendas y las actividades espirituales que fueron demandadas por el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús está haciendo este contraste, está mostrando el corazón de su ley. El corazón de su ley no son solamente la obediencia a las normas, sino que está la misericordia por atrás. Ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de corderos o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Al final no era tan difícil, ¿no? La ley tenía muchísimas demandas, pero si vos prestabas atención al corazón de la ley, eso te iba a guiar en toda tu vida. Entonces, no te pierdas en los detalles de las regulaciones. Observa el corazón. Lo que Dios pide es misericordia. La última declaración de Jesús viene en el versículo 8 y que debe haber sido la más asombrosa para todos, porque Jesús cierra con estas palabras, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Literalmente, en el griego se podría traducir de esta manera, porque Señor es también del sábado el Hijo del Hombre. Porque Señor es también del sábado el Hijo del Hombre. Vos notás en esa expresión que lo que Jesús está diciendo es que Él es Señor de todo, incluyendo el sábado. Jesús está afirmando su autoridad suprema, su deidad. Él es el Señor de todo, incluyendo del día sábado. Cuando Él agrega acá al día sábado, a todo lo que está bajo su dominio, Él está diciendo que Él es libre de hacer lo que quiere con el sábado. Él dio el sábado, por eso es el Señor del sábado. Él puede regular el sábado como Él quiere. Él es dueño del sábado. Él es el cumplimiento del sábado. El sábado existe por causa de Él. Y ya explicamos la semana pasada, cuando Jesús llamaba a las multitudes a venir a Él para tener reposo,
Yo les expliqué de a qué se refiere este reposo. El día sábado fue dado por Dios a Israel en el monte Sinaí. Es verdad que en la creación Dios trabajó 6 días y el séptimo día reposó. Pero eso no hizo que el día sábado se tomara o sea impuesto sobre la humanidad como una regulación, una ley para tener que guardar ese día sábado. Por milenios, el sábado fue como cualquier otro día. En el monte Sinaí, Dios estableció el sábado como un testimonio y una señal de una promesa futura. Cada semana Israel iba a reposar un día como una evidencia de su confianza en el reposo final y eterno que Dios les iba a dar como nación y como individuos. El reposo no era solamente de un día, Dios también le dio a Israel un año de reposo. Cada 7 años ellos tenían que dejar la tierra reposar un año. Y en ese año, ¿ellos qué iban a hacer? Iban a confiar en la provisión de Dios, iban a depender en Dios, iban a ver la gracia de Dios en sus vidas, en sus familias. Y cada 50 años, cada 7 grupos de 7 años, iban a celebrar el año del jubileo, que tenía también otras formas de celebración, pero que incluían un año más de reposo. O sea, cuando vos llegabas al año 49, reposabas 2 años seguidos, sin cultivar la tierra. ¿Y qué comías esos 2 años? Comías lo que la tierra daba por sí misma. Porque no es tu trabajo lo que te alimenta, es Dios el que te alimenta. Vos tenés que trabajar para ser fiel a Dios, pero vos no estás comiendo porque trabajás, vos estás comiendo porque Dios es bueno y Él es fiel y te sustenta. Entonces Dios le dio a Israel 2 años seguidos de reposar y Él les iba a cuidar y Dios fue fiel en esto. Pero el día sábado era parte de una señal para Israel, de la cual Cristo es el cumplimiento. El reposo del cual el sábado era una sombra, ya está acá. Está para todos los que han venido a Cristo, para todos los que se han sometido bajo su yugo, para todos los que están llevando las cargas que Él le impuso, para todos los que están viviendo, siendo guiados por Él. Todos estamos viviendo en el reposo de Dios. Un reposo que todavía no es completo, pero que va a guiarnos hasta ese reposo final. El reposo que no es solamente el dormir del cuerpo, sino que es el reposo del reino de Dios y la presencia de Dios y la bendición de Dios por toda la eternidad. Entonces el día sábado no fue perpetuado por Dios. Nunca fue la intención de Dios que el observar el día sábado se vuelva una ley permanente, sino solamente para anunciar a Israel como nación esta promesa. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento Jesús nunca enseñó a sus discípulos a obedecer el día de reposo. Los apóstoles en ninguna de sus cartas indicaron que esto sea una norma para la iglesia. Y de hecho la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, adoptó el día domingo como el día de celebración más importante, en donde se reunían y cumplían con las ordenanzas bíblicas y adoraban al Señor y recordaban la resurrección. Ahora, el domingo no es un reemplazo del día sábado, no es el día de reposo cristiano. El domingo es un día de celebración, de resurrección. Pero el día de reposo cristiano ahora es cada día. Y este reposo no tiene que ver con cuánto esfuerzo voy a hacer, porque cada día de nuestra vida vamos a cumplir el llamado que el Señor nos dio, lo cual va a ser difícil. Vamos a llevar cargas, vamos a ser perseguidos, vamos a cumplir con la gran comisión. Y eso es cada día. No hay días en los que lo hacemos y días en los que no lo hacemos. Y nuestra vida está expectante del cumplimiento final, del reposo eterno. Entonces Jesús dice que Él es el Señor, el Hijo del Hombre, el título que marca
con el Antiguo Testamento al Mesías mismo, a Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? Algunas implicaciones finales. Lo más claro y obvio, con lo que terminábamos recién diciendo, es ver que en este pasaje se establece la autoridad suprema que Cristo tiene para regular la vida de su pueblo. Cristo es Señor. Él es Señor de todo, incluyendo de esto tan sagrado que no se podía tocar en la religión judía. Jesús puede hacer lo que Él quiere con eso. Él es la autoridad. Y esto lo que nos dice a nosotros como cristianos es que nuestra ley es la ley de la libertad, es la ley de Cristo. La ley que nosotros seguimos es la ley de Cristo. No porque Cristo haya enseñado algo contrario a la ley, sino porque Cristo es el cumplimiento de muchos de los cuadros de la ley. Y la moral de la ley no ha cambiado, pero las regulaciones de la ley en muchos casos sí. El sábado es uno. En nuestro tiempo nosotros no reposamos el sábado siguiendo los mandamientos de la ley de Moisés, ni el domingo. Porque Jesús es Señor de la ley, del día sábado y de toda regulación, de toda ley. Tenemos que verlo a Él como nuestra autoridad y seguir sus directivas. La segunda implicación que podríamos pensar es esto que señalaba antes, qué fácil que es para el hombre cumplir con leyes externas y perder completamente de vista el corazón de Dios en eso. El propósito de Dios es que entremos en una relación personal con Él. Qué fácil es reemplazar con legalismo lo que tuvo la intención de ser una oportunidad para desarrollar esta relación. Y yo daba el ejemplo de lo que sería hacer tu devocional o leer o salir a predicar o cualquier cosa. Es fácil para nuestro corazón reemplazar con legalismo lo que Dios nos dio para cultivar una relación con Él. Otra de las implicaciones que podríamos pensar es cuántos que están en nuestro tiempo creyendo que ya son parte del reino, siguen bajo este mismo sistema de falsa espiritualidad, en donde toda su vida consiste solamente en cumplir reglas. Y ese cumplir reglas solamente lo ven como un intercambio con Dios, un intercambio de favores. Entonces, si yo hago todo lo que se supone que tengo que hacer, entonces Dios va a darme todo lo que yo quiero tener. Y este sistema legalista de religiosidad solamente externa no puede salvar. Esto no es el reino de Dios. Esto no es el reposo de Cristo. Esto es la antítesis del reposo de Cristo. Esto es lo contrario. Esto es de lo que Cristo vino a salvarnos. Él vino a salvarnos de esa opresión. Aún con una carátula cristiana. Lo último que pienso que podemos tomar también de este pasaje es esa implicación que viene de las palabras de Cristo: misericordia quiero y no sacrificio. Y en esas palabras reconocer que la misericordia triunfa sobre todas las observaciones legalistas. La misericordia gobierna. La misericordia está en el corazón de Dios. Esta es la esencia de cualquier actividad. Toda actividad religiosa que no tiene como motor la misericordia, como fin expresar la misericordia de Dios, es hueca. No tiene ninguna trascendencia, ningún valor. Y cuando la misericordia gobierna nuestras vidas, entonces todas esas otras regulaciones se alinean por detrás. Son secundarias, son dirigidas por este principio. El Señor no vino a establecer una nueva forma de religiosidad. Él vino a quitar el yugo de la humanidad y ponernos su yugo, un yugo que es fácil, una carga que es ligera. Colosenses 2, versículo 16, último pasaje, nos hace una advertencia. Pablo estaba preocupado con las iglesias y con que las iglesias puedan caer de vuelta en este legalismo. Entonces,
Él les da esta orden. Por tanto, nadie os engañe en comidas o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. La realidad es Cristo mismo. No dejes que un sistema legalista te domine y te convenzca de que esas regulaciones son la realidad. Eso es solo sombra. La realidad es Cristo mismo. Él es el cuerpo. Lo otro es solamente la sombra de aquello a lo cual aspiramos y a donde estamos yendo. Oramos para terminar. Padre, gracias por este pasaje. Gracias porque frente a estos versículos también somos confrontados y tú evalúas, examinas cada rincón de nuestro corazón y muestras las marcas de legalismo que a veces se arraigan ahí. Y Señor, el legalismo se ve cada vez que nos preocupa más lo que es lícito o no que mostrar misericordia a alguien que está necesitándola. Las marcas del legalismo las vemos cuando nos sentimos superiores a otros porque estamos cumpliendo las reglas que nosotros mismos inventamos. Las marcas de legalismo se ven cuando nuestra vida no experimenta el gozo y la libertad del reposo del Señor, sino que vivimos con un pesar y una angustia que no es el dolor por el pecado, sino que es el dolor por no cumplir con nuestras propias expectativas. Y no podemos ver a Cristo y en Él a nuestro Salvador, al que Él es manso y humilde de corazón, al que nos llama con palabras tiernas y nos guía. Señor, ayúdanos a caminar en esta libertad, ayúdanos a vivir en este reposo cada día. Ayúdanos, Señor, a no tomar la libertad como una ocasión para la carne y no justificar el libertinaje, porque te amamos a ti y tú eres nuestro Señor, queremos obedecerte. Pero líbranos de crear un falso sistema religioso basado en nuestras fuerzas, en nuestra justicia. Y te encomendamos esto a ti, Señor. Hazlo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.